Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Recuerden, estamos con un programa dedicado a los conservadores y, por supuesto, a todos los que tienen esta misma línea filosófica de derecha republicana. El calendario marca 20. Estamos en martes 20 de enero de este 2026. Es una fecha muy importante. Yo creo que para gran parte de los estadounidenses esta es una fecha que nos recuerda que el presidente Donald Trump tiene un año en el gobierno. Y vamos a ir hablando sobre lo que ha logrado, si es que ha logrado algo, y sobre lo que hoy más o menos se puede decir que ha sido la gran influencia que ha tenido el Partido Republicano a la cabeza del presidente número 47 y toda esta idea MAGA, Make America Great Again. Y digo siempre, ¿no? O sea, vamos a ver si es que ha logrado o no ha logrado, porque tenemos a todos estos detractores zurdos, a todos estos comunistoides, a todos estos socialistas demócratas que lo único que hacen es ver cómo van a empañar el trabajo del presidente Donald Trump. Y creo que para hablar sobre lo que ha logrado el presidente, habría que ver en qué condiciones nos ha dejado la administración del presidente Joe Biden. Podían excusarse el primer año, el segundo año por el tema de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la situación migratoria, vamos a ir por partes, ¿no? La situación migratoria fue una de las más caóticas a nivel de los Estados Unidos y lo que va de la historia moderna de este país. Se habla de entre 10 a 12, otros dicen que pueden ser hasta 14 millones de indocumentados que pasaron la frontera. Se la pasaron sin ningún tipo de control. Y hoy estamos viendo que, lamentablemente, pues la gente que aquí ya tiene más de 10, 20, 30 años que está esperando por tener un estatus migratorio, pues simplemente no lo puede tener. Porque han venido, lamentablemente, malos inmigrantes, malos inmigrantes, que no vinieron a trabajar. Y esto fue premeditado, fue organizado, fue financiado con el Partido Demócrata. Sí, esto es parte de esta unión que ha tenido la agenda globalista, esta agenda de Davos con el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, para desestabilizar a los gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos. Todo esto orquestado desde allá y que se han sumado los extremistas radicales de izquierda demócratas. Veamos, por donde quiera que usted revise lo que teníamos en el país, eso sí era verdadero caos. Y claro, seguramente los activistas radicales no lo ven de esta manera. ¿Por qué? Porque ellos tienen y les gustan las políticas liberticidas. Y hay que ser muy claros en eso también. Ellos no luchan por libertades. No, ellos quieren un sistema de vida liberticida. Pero decíamos, ¿no? Vamos a ir revisando cómo es que este país se entrega. La cantidad de la invasión migratoria que se ha tenido en los pasados 4 años es realmente, bueno, ya no diríamos 4, diríamos desde el 2021 que asume la presidencia Joe Biden hasta que termina su mandato en enero 20 del 2025. Lo que han hecho con nuestro país es realmente nefasto. No solo al permitir que tantas personas no se hayan controlado, pero sobre todo que se sabía. Los agentes, igual que el señor Mayorkas, todos los que estaban a la cabeza del cuidado de la seguridad nacional, lo sabían. Desde el siglo pasado se habla de este programa de El Gran Reemplazo. Y hay otros cultistas de izquierda, estos socialistas que han ido elaborando una agenda para más o menos explicar cómo ellos quieren conseguir en los Estados Unidos una modalidad, digámoslo así, de un partido único, supremacista, el Partido Demócrata, y cómo lo iban a lograr. Ellos saben que este es un sistema electoral, por ejemplo, cuando uno va a las elecciones, que puede ser
vulnerado. ¿Por qué? Porque se presume desde siglos, se presume de la buena fe, de la buena intención de las personas. Pero esa buena fe ya no puede ser ajustada a un siglo XXI donde se ha tenido la incursión descarada, deshonesta, sin vergüenza de los socialistas. Ellos han aprovechado en las últimas elecciones para poder hacer fraude de distintas maneras y cada vez se encuentra más evidencia de ello. Entonces, esta presunción de inocencia pues ya no puede ser aplicada en una situación en la cual ya es distinta también la cualidad de los nuevos inmigrantes que han llegado y aquellos que ya se han naturalizado y que vienen con muchos de estos fundamentos socialistas. El tema pasa porque el Partido Demócrata sabía que ya no podía seguir haciendo fraude electoral porque pues iba a llegar la administración del presidente Trump, iban a hacer revisiones y pues yo entiendo que en la medida que pasen los próximos 3 años se va a lograr implementar un tipo de seguridad extra para que los votantes sean, ciudadanos americanos, que se presente además la persona de forma presencial el día de la votación y que lleve adelante una prueba de que es un ciudadano de los Estados Unidos. Y con esto el Partido Demócrata sabe que ya no puede hacer más trampa, ya no le va a caber para poder hacer más fraude. Entonces, este Partido Demócrata, secuestrado por la izquierda más radical, encontró que en las estadísticas, solamente por hablar de los hispanos, más del 60% que logra hacerse ciudadano en este país termina afiliándose al Partido Demócrata. 60-65%, dependiendo cuál es la encuesta. Y según esa data, para ellos era importante importar la mayor cantidad de inmigrantes hispanos que, con la cantidad de afluencia que iban a llegar, más los que estaban esperando, ellos forzaron una reforma migratoria que lo antes posible permita que se haga una ciudadanía directa a todos estos que podríamos más o menos contar de entre unos 18 millones de nuevos ciudadanos americanos, digamos, entre los próximos 5 o 10 años. Si uno va revisando todo el aspecto político, uno lograría encontrar que hay estados donde el Partido Demócrata o Republicano termina ganando por cifras bastante pequeñas, digamos una diferencia de 1,000, 3,000 o 5,000 votos. No esas victorias tan claras como en otros estados, como por ejemplo el estado de California, que a veces ya ni siquiera se molestan en contar, no sabemos si por el fraude o simplemente porque pues ahí tienen tanto progresista que pues bueno, eso es lo que ellos eligen. Sin embargo, hemos visto que con toda esta invasión migratoria, los demócratas con dinero de los contribuyentes empezaron a distribuir a estos cientos de miles de personas en lugares donde son péndulo, estados péndulo. ¿A qué le llamamos los estados péndulo? Que pueden variar y hacen variar también muchas elecciones. Pueden ser igual las de gobernador, pueden ser sobre todo las presidenciales o igual las del Congreso. Por eso era importante para el Partido Demócrata con este plan del gran reemplazo hacer que tantos millones de inmigrantes entraran pensando que más adelante van a forzar de alguna manera un cambio migratorio que les permita por lo menos a más de esos 5 millones, digamos que si fueran 10 y que lograran a ser en los próximos 10 años ciudadanos unos nuevos 5 millones, esos 5 millones prácticamente van a cambiar por completo el panorama político y los resultados electorales, porque ya estamos viendo que muchos estados todavía se cree en lo que la Constitución ampara de los pesos y los contrapesos. Tal vez una administración republicana, después le tocará una demócrata, o 2 de demócrata y le tocará una republicana. Pero hay una alternancia de poder. Lo que no quiere el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque si ellos se salen con la suya y permiten que todos estos millones de nuevos inmigrantes se hagan ciudadanos, pues va a haber un partido único. Y no importa si la gente está en desacuerdo, por ejemplo, con el asistencialismo. Esto que realmente ha cansado a muchos ciudadanos americanos de que estén llegando tantos millones de personas y que con dinero de los contribuyentes se les pague hotel 5 estrellas. Se les dé como mínimo una tarjeta de débito de más de $1,000, de $1,000 a $4,500. Adicionalmente a ello que se les pague transporte, se les pague el internet, se les pague todo, incluyendo la comida. Y así han estado por 4 años. 4 años que nos ha costado de nuestro bolsillo mantener a todas estas personas. Que no vinieron a trabajar, seamos claros, no son buenos inmigrantes. Vinieron a aprovecharse del sistema, vinieron a ver qué le pueden sacar a este país.
No vinieron a adaptarse, no aman esta nación, no quieren estar siguiendo las normas y las reglas de esta nación. Por eso hay tanta anarquía ahora en las calles, porque no quieren un país que tenga leyes, que tenga normas, que se apegue a esa cultura de orden y apego a la ley. Por eso es que nosotros hemos visto como gran amenaza y lo venimos denunciando por años. El presidente Donald Trump heredó esta crisis. ¿Cuál es el resultado que tenemos un año después con la administración del presidente Trump? Son las cifras muy claras. Se habla de más del 95% de los cruces fronterizos. Sí. Nosotros hemos denunciado en este programa, y lo hemos hecho también a través de Entre Líneas en otra temporada del podcast, cómo han estado ingresando incluso de 10 a 15 mil inmigrantes por día. Póngase a pensar esa gran cifra, donde nuestros agentes fronterizos se les retiró la función de cuidar la frontera. Simplemente fueron utilizados para hacer una especie de guía turísticos, para llevar a los inmigrantes ilegales más bien a los centros de información o de retención para que les tuvieran sobres, incluso con una guía legal para cómo pueden ellos tener un seguro social. Y a través de ese seguro social contarlos como si fueran parte de la sociedad que contribuye, pero no. Tenían seguro social para que puedan pedir tipos de beneficio, asistencia en la vivienda, comida gratis, dinero gratis, transporte gratis y todo gratis. Esto es lo que hicieron los demócratas y esto es lo que ha hecho el presidente Donald Trump. Ha ido detrás de todos estos y todavía recién se está empezando a encontrar cuán grande es la estafa de parte de estos inmigrantes malos. Hemos venido reportando hace no más de una semana el tema de los inmigrantes somalíes en Minnesota. Al principio decía que era casi $1,000 millones en fraude. Ahora se está manejando ya no la cifra de 9,000 millones, sino 19,000 millones de dólares que podría ascender el fraude de toda esta comunidad somalí fraudulenta, que se aprovecharon del sistema, a eso vinieron. Pero tenemos una administración que está decidida a poder acabar con todo esto. ¿Por qué? Porque el momento que se roban $1 del contribuyente, se están robando de todos nosotros. Pero no estamos hablando solamente del tema migratorio, per se, que para nuestro entender, muchos de estos inmigrantes que no vienen a adaptarse, pues como lo decía el mismo Charlie Kirk, una migración que no viene a adaptarse es una invasión. Si no hay asimilación, es una invasión. Y eso es lo que estamos viendo. Y tenemos un presidente que tiene el coraje de poderlo enfrentar como es. Ver la crisis como es. No estar con eufemismos, no estar con todas estas palabritas bonitas para que suene bien para la gente. No. Hay criminales dentro, hay. ¿Los dejaron entrar? Los dejaron entrar. ¿No los controlaron? No los controlaron. ¿Han asesinado personas? Han asesinado personas. ¿Han robado? Siguen robando. Algunos siguen robando. ¿Han venido en pandillas y en grupos? Han venido en pandillas y grupos. Por eso hay que reconocer la verdad y decirla como tal. Sin necesidad de estar ofendiendo a nadie, no. La verdad. La verdad no tiene por qué ofender a nadie. Y eso es lo que ha hecho el presidente Donald Trump. A muchos no les gusta porque tal vez no ha utilizado palabras bonitas. No el eufemismo que generalmente utiliza el politiquero. No. Ha hecho y ha dicho la verdad. Y esto es lo que tenemos lamentablemente hoy, que la gente no le gusta aceptar ni escuchar la verdad. Puede que dentro de la persecución de estos criminales, pues entre medio hay gente que no ha cometido delitos. Bueno, ha cometido el delito federal, pero más allá de eso, son buenas personas que han venido a trabajar y han venido a prosperar. Y quién sabe, tal vez están más de 20 años acá y que merecen un lugar, merecen un espacio en esta familia americana. Sí lo merecen. Pero ¿cómo hacemos para limpiar a toda esta lacra, toda esta basura que ha entrado? Por ejemplo, la gente del Tren de Aragua, el cártel de los Lobos, las Maras, la Salvatrucha, la 18, todas estas gangas que han entrado, todas estas pandillas. ¿Cómo hacemos para quitar a todos de una? Si todavía tenemos a gente ignorante que va y se pone en contra de los agentes de ICE, que están haciendo redadas en lugares específicos porque saben y han hecho investigación para llevarse a pedófilos, abusadores, gente que ha hecho violencia doméstica, conductores en estado de ebriedad, todos están registrados.
¿cómo vamos a sacar a toda esta gente mala si la gente se está oponiendo? Y no solamente esta gente ignorante que sale a la calle y se opone al trabajo de ICE, sino cuando tenemos a los mismos actores demócratas haciendo un espectáculo político, sumándose a esta nueva normalización de agredir a la gente. Si esa persona está puesta para controlar. Pero todo esto viene heredado de la administración de Joe Biden. Adicionalmente, yo habrá que mencionar, cuando pasaba el primer año de la administración Biden, ya se había informado por parte del estado de Texas, lo había dicho Greg Abbott, que sus recursos que deberían ser destinados a sus ciudadanos tejanos, a este estado fronterizo, sus recursos ya habían sido agotados. Sus recursos económicos ya habían sido destinados para la lucha contra la inmigración ilegal. Y la gente dice, ¿pero cómo? Pues claro, ellos tienen que cuidar su frontera. Son parte de los Estados Unidos y están en la frontera con México. Es una lucha constante que tienen sus agencias de seguridad, sus agencias del orden para ir en contra del crimen, el narcotráfico, los cárteles del narcotráfico. Adicionalmente a ello tienes que contar que de esos 10,000 millones de personas, por lo menos por ahí han debido pasar unas 3, 4 millones de personas por Texas. Estas personas han llegado enfermas y han sido atendidas por los servicios de emergencia. ¿Quién paga los servicios de emergencia? Pues es el ciudadano con su bolsillo, con sus impuestos. A esto hay que sumarle que han generado caos porque a mucha gente no se le pudo dar cobijo, no se le pudo haber dado casa. Empezaron a poner sus carpas en la calle. Todo al estilo tercermundista. Dejaron las calles sucias. A esto hay que sumarle también que aumentó la prostitución. Porque si nosotros revisamos los datos, gran parte de esos 10 millones que llegaron acá, no llegaron pues en familia, no llegaron con sus esposas, no, llegaron jóvenes en edad militar que no tenían mujer. Y el crimen organizado aprovechó todo eso y la prostitución ha alcanzado niveles récord. Prostitución traída desde México, traída por los cárteles. A esto también hay que decir, ya no solamente es esa afectación, el tema de los servicios de emergencia. También habrá que mencionar que muchos de los niños que llegaron, que muchos de estos también llegaron no acompañados, también tuvieron que acomodarlos en las escuelas. En muchas escuelas de los estados fronterizos hubo hacinamiento, no había espacio más para niños. ¿Y de dónde salió para seguir costeando todo esto? Pues del dinero del contribuyente. Veamos del otro lado de la frontera también qué es lo que ha traído esta inmigración. Y lo denunciaba también el presidente durante sus rallies para su candidatura a la presidencia. ¿Cuántos del crimen organizado se fortalecieron gracias a estas políticas de fronteras abiertas de los demócratas? Veamos las cifras. Cada vez el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación. Veamos cuánto es su poderío ahora que tienen. Usted dirá, pero pues Freddy, ¿no se está moviendo del todo dentro de Estados Unidos? Tal vez no, pero su crimen organizado, por eso es que le llaman crimen organizado, tiene más presencia y es el que está financiando y moviendo la mayoría de los shootings que se tienen, los tiroteos que se tienen. Es precisamente la guerra de pandillas, por el control del tráfico, por el control de los pequeños barrios donde venden la droga. ¿Quién trae la droga? ¿Quién trae el fentanilo? ¿Quién trae todo esto para moverlo? Son los miembros del cártel, del crimen organizado en México. Por un lado, nuestro país no solamente tiene a nuestros jóvenes enfermos. La tasa de mortalidad es más de 110,000 personas muertas por sobredosis al año. Representa casi 300 personas muertas por sobredosis en un solo día. Cada día se nos mueren casi 300 personas por una sobredosis de droga. ¿De dónde vienen todas las drogas? Pues la traen de ahí, del sur, del Río Grande para el sur. Puede ser el fentanilo, puede ser la droga, la marihuana, cualquier tipo de droga, pues pasa por esa frontera. Por eso para nosotros es importante que reconozcamos lo que estamos haciendo y cómo es que se ha permitido durante 4 años de la administración Biden que todo esto crezca. Ahora estamos viendo cómo, lamentablemente, el haber permitido que este crimen organizado se fortalezca con dinero de los contribuyentes aquí de Estados Unidos a través de las ONGs que han financiado y han estado socapando toda esta invasión migratoria, el dinero ha llegado a manos del cártel, de todo este crimen organizado. Ahí puedes meter no solamente a los cárteles de México.
Fácilmente podríamos decir igual que las maras han estado involucradas, pues todos los que podían delinquir y han aprovechado y han utilizado además a los inmigrantes como moneda de cambio, pues se han fortalecido. Mucha gente ni siquiera lo quiere ver de esa manera, pero veamos cuáles son las consecuencias que tiene en el mismo país mexicano. Una presidenta que públicamente ha dicho que la lucha contra el narco no va a volver, que no es una opción. ¿Por qué creen que dice eso? Pues lo dijo el mismo Nayib Bukele. Un Estado que no combate a la delincuencia es porque es cómplice de ella. Y ahí tenemos. El mismo Andrés Manuel López Obrador, AMLO, es el que ha permitido la política de abrazos y no balazos. ¿Cuántos balazos le han dado a los aspirantes políticos que han denunciado al narcotráfico? ¿Y cuántos de ellos están en la cárcel? ¿Cuántos? Señora Sheinbaum, ¿a cuántos han arrestado? ¿Cuántas veces usted ha agarrado y ha dicho hemos desmantelado a esta célula del narcotráfico? No lo ha hecho, porque es cómplice de ello. Pero el problema también es que desde este país el Partido Demócrata ha financiado y ha fortalecido ese crimen organizado. Y cualquier red de narcotráfico que estaba pasando por la frontera durante esos 4 años se ha fortalecido. Hemos hecho más fuerte al crimen organizado. Lamentablemente, el Partido Demócrata, pues pensándolo o no, fortalecieron a toda esta industria del crimen organizado. Y de ahí en adelante, porque seguramente no son pues solamente se mueven los narcotraficantes en México. Algunos traen su droga desde Bolivia, desde Perú, desde Ecuador, igual de Venezuela o de Colombia. Sin embargo, todo ese corredor del narcotráfico, pues, es un corredor de la muerte. Porque país por donde pasa van a tener que, primero, corromper a las autoridades, que lo han hecho. Y a quien se entrometa puede ser igual un agente de la policía, un agente antinarcóticos, igual la policía o igual policía militar. Si se enfrentan con los narcos, generalmente están hasta mejor armados. ¿Se da cuenta el problema de grande que es el tema del narcotráfico? Pero todo esto se fortaleció gracias a esta invasión masiva. Porque se aprovecharon de los inmigrantes y les cobraron, aunque sean cuotas relativamente, no sé si decir bajas, que te vayan a cobrar entre $2,000, $2,500 por cada persona. Imagínese, no hablaremos de los 10 millones, 12 millones o 14 millones, hablemos de solo la mitad. Hablemos solamente de 5 millones que hubieran tenido que pagar, como muchos lo han hecho, a todo este coyotaje, a todo este crimen organizado, que al final igual hasta los extorsionaron para que les pagaran. Háganos más los números. A $2,000 por cada persona, 5 millones, la mitad nada más. ¿Cuántas cifras tiene ese número? Pues ese número ha ido para allá, para el crimen organizado. ¿O qué? ¿Usted cree que eso ha pagado impuesto el coyote para siquiera dar algo al país? No, y menos de este lado. Pero eso es lo que ha heredado el presidente Donald Trump. Pero hoy tenemos una patrulla fronteriza que está dedicada a no permitir que más inmigrantes ilegales pasen por esa frontera. Y tenemos el compromiso de los agentes de ICE de que todos aquellos que están delinquiendo, aquellos que tienen prontuario o aquellos que tienen récord criminal, sean buscados, sean encontrados y sean deportados. Eso es lo que ha hecho el presidente Donald Trump para asegurar no solamente el país en la frontera, sino asegurarlo desde adentro. Y por eso es que el presidente, puede que sea una medida impopular lo que está haciendo los agentes de ICE, incluso la Guardia Nacional, se está pensando en el bienestar mayor, se está pensando en la seguridad de los más de 330 millones de inmigrantes, de personas que vivimos aquí. No solamente estamos hablando de haber cumplido con esta promesa. Aquí tengo un artículo interesante, dice, ¿no? El registro federal, dice, muestra que el presidente Donald Trump firmó 228 órdenes ejecutivas a lo largo de este primer año completo en su segundo mandato, sin mencionar la legislación transformadora que promulgó ni las exitosas iniciativas de política exterior que emprendió. Vamos a ver por acá, es bastante interesante, le digo, apenas estamos viendo solamente la parte de encimita. El presidente Trump logró más en un año que muchos presidentes en 8. Cumplió, dice aquí todas, no sé si es que realmente lo son, pero
sus principales promesas de campaña: asegurar la frontera, frenar la crisis inflacionaria de Biden, aprobar los mayores recortes de impuestos a la clase media de la historia, acabar con el absurdo progresista de la DEI y restaurar la fortaleza de Estados Unidos en el escenario mundial. Esto es lo que dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karen Leavitt. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos es más seguro, más fuerte, más próspero que nunca y lo mejor está por venir. Bueno, a ver, déjeme ver, ¿no? Cuando dice que además de estos 228 órdenes ejecutivas, yo creo que también haber aprobado este One Big Beautiful Bill Act no solamente ha protegido jóvenes, mujeres estadounidenses de la ideología trans, izquierdista radical, que desató su agenda, y la del secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy, Make America Healthy Again. Bueno, hay mucho que podríamos decir, ¿no? Por otro lado, no solamente es haber asegurado la frontera, darle más seguridad dentro y fuera a los estadounidenses. Esto de frenar la crisis inflacionaria de Biden, las cifras son bastante claras, ¿no? Biden nos llevó a un 9.1, como mejor sea su interpretación decimal. Si está aquí en Estados Unidos, está fuera. Llegamos a 9.1% de inflación. Cuando lo entendible, o lo que se entiende aquí como una economía relativamente buena, debería ser del 2.5 como mucho. Claro que si es menos de 2, pues quiere decir que el país está muchísimo mejor en cualquier sentido. Y si hay una cero inflación, o sea, inflación cero, pues sería extraordinariamente bien. Pero de los niveles de 9.1, que después le decía hace unos días nada más como la mentirosa cadena de noticias CNN decía en el 2023 que con una inflación de 6% la economía estaba bien, pero con una economía de 2.7, 2.5 de el presidente Donald Trump, pues todo el mundo sufre. Así más o menos se maneja toda esta narrativa. Para que usted tenga una idea. La crisis inflacionaria se ha detenido, pero uno de los logros, además de este One Big Beautiful Bill Act que ha hecho aprobar el presidente Donald Trump, me parece también que es importante mencionar que el mandatario número 47 logró poner sobre la mesa un problema que tenía décadas y que ninguno de los partidos, ni el republicano ni el demócrata, querían abordar. Y se trata de todo este déficit que se tenía comercial, un déficit comercial con el resto de las naciones. Estados Unidos es un país extremadamente consumista. Prácticamente el siglo pasado ha terminado exportando mucho de su manufactura a China, India y otras naciones. Pero es una nación rica, la primera potencia económica del mundo, que ha optado más bien por ser el comprador de la mayoría de los productos del mundo entero. Pero hay un desbalance. Porque resulta que los que nos van a exportar gozan de aranceles bastante bajos, comprensibles. Incluso algunos países, por ciertos tratados que se ha tenido, bilaterales, unilaterales o en grupo, puede ser Mercosur, dependiendo. Entonces, muchos de estos países han sido siempre beneficiados con tarifas pero muy bajas para que puedan traer su producto aquí a los Estados Unidos. Sin embargo, cuando se trata de llevar nuestros productos a esas mismas naciones, sus aranceles son hasta el 100%. ¿Sí? Le dije, cuando yo revisaba, y le puedo hablar de mi país, donde no se fabrican autos, donde además no es la industria principal, la manufactura de automóviles, si usted se compra un auto chino, su arancel es muy bajo. Pero si se compra un vehículo americano, así sea Toyota ensamblado aquí en los Estados Unidos o en Canadá, los aranceles son extremadamente altos, pero extremadamente altos. Y lo mismo con otro tipo de maquinaria o lo que venga de industria americana, pues el gravamen es muy alto. Y esto ha pasado con muchas otras naciones, no solo de este continente, sino del resto del mundo. Y el presidente Donald Trump sabía que este era un tema que era importante zanjar. Pero primero, lo más importante, había que reconocer que eso era un problema. Un problema que los mismos actores demócratas trataron de boicotear al presidente Donald Trump. Se supone que
hacer negocios quiere decir que nos vamos a beneficiar mutuamente. No es que tú, que te crees más listo o que piensas que tu producto es mejor, entonces le vas a sacar ventaja con el que vas a hacer negocio. Pues entonces, ¿para qué estás haciendo negocio? Lo estás estafando, le estás simplemente robando, te estás aprovechando. Y eso no es justo. Tal vez muchas personas que comercian con China podrán entender que ellos son desleales, no son buenos para los negocios, aunque tengan un producto muy barato, aunque es producto basura. Pero pues esa es la forma de comerciar con China. Sin embargo, con Estados Unidos se supone que se pide los más altos estándares de producción. Pero de igual manera que van a traer para acá sus productos que entendemos son buenos, pues deberían también ser recíprocos. Que al igual que como aquí se compra sus productos y tienen ciertos aranceles, pues debería ser lo mismo si Estados Unidos quiere industrializar, potencializar su manufactura, pues lo que se pueda hacer acá, que también sea bien recibido y que no le pongan tantas trabas o que los gravámenes arancelarios no sean muy altos. Y esto es importante. El presidente ha dicho que los dividendos lo vamos a ir viendo más adelante. Lo importante es que el presidente está restituyendo lo que nosotros llamamos es un amor propio por la manufactura americana. Tal vez muchas personas son muy jóvenes para recordarlo, pero en mi caso, con 45 años, yo le puedo garantizar que en el siglo pasado, cuando se hablaba en mi país sobre el producto americano, tenía un alto estándar de calidad por el solo hecho de ser americano. Y muchas de las industrias, cuando buscaban un tipo de equipo entre el alemán o el americano o el chino, si había que escoger, por muy barato que pueda ofrecerte la basura que exporta China, pues la gente prefería el producto americano, incluso por encima del alemán, porque era buena producción. Pero como hemos ido exportando, hemos ido sacando nuestra manufactura, pues ya mucho de ese amor propio por el producto americano pues se ha ido perdiendo. Y es comprensible, porque si ya no tienes productos que sean hechos aquí en los Estados Unidos y aunque sea Old Navy, aunque sea Levi's, aunque sea cualquier marca, incluso nuestras marcas que deberían ser propias, ensambladas aquí, como la Chevrolet, yo he visto autos Chevrolet hechos en China. No me lo cree, puede revisarlo. Hay autos Chevrolet, me imagino que si hay un Chevrolet habrá otras marcas que se están haciendo en China. Sin embargo, hemos perdido el amor por la manufactura americana. Y esto que el presidente Trump está haciendo con esta nueva estrategia de los aranceles, lo que también se está haciendo y empezar a fomentar es que estas nuevas generaciones, los productos que se tienen, que puedan llegar no solo a nuestro mercado interno, que si es requerido por un mercado extranjero, pues entonces habrá que llevarle este producto y que no tenga barreras arancelarias que lo impidan. Y que el comercio sea justo tanto para ellos como para nosotros. Y creo que esto es muy importante en el escenario mundial. También decía este artículo que se haya hecho o se haya acabado con todo este absurdo progresista de las políticas de diversidad, de equidad e inclusión. Ese es un gran logro del cual deberíamos sentirnos también, no digo aliviados, porque esto no nos puede dar paz, porque una cosa es que el presidente haya firmado órdenes ejecutivas para ir en contra de todas estas políticas de EI. Sin embargo, no podemos bajar la guardia. Agradecemos de sobremanera, y le digo a nombre propio, agradecemos de sobremanera que el presidente Donald Trump haya puesto prioridad sobre estas políticas del DEI que son tan dañinas. Toda esta cultura woke es realmente peligrosa para nuestros jóvenes y tiene muchas aristas de las cuales podríamos hablar. Pero si usted se fija, todas estas políticas de DEI, diversidad, de equidad, de inclusión, toda esta banderita de multicolor, de LGBT, de transgenerismo, todas estas políticas liberticidas fueron traídas por el Partido Demócrata. Y tanto en la administración de Barack Hussein Obama, del musulmán, igual que de Joe Biden, se logró implementar todas estas políticas que eran dirigidas para destruir a los Estados Unidos desde adentro. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa estas políticas liberticidas, toda esta DEI,
es para poder destruir la igualdad ante la ley. Dicen que buscan la igualdad, pero es mentira. Ellos quieren privilegios. Porque si quisiéramos igualdad no estaríamos hablando de un cierto grupo transgénero o un binario o no binario o lesbianismos o ser gays o cualquier otra de estas subjetividades que te hagan a ti ser mejor que el resto de cualquier persona heterosexual. Si vamos a ser iguales y quieren que seamos iguales, pues seamos iguales ante la ley, seamos tratados todos como personas. Y que no porque lleves tú una insignia de LGBT o cualquier otra de estas políticas de DEI, pues tú creas que tienes que tener un trato especial o diferente. O que sientas que porque alguien a ti te ha discriminado, te ha hecho sentir menos o lo que sea que tú pienses, el resto de la población que no ha hecho nada, pues tenga que sentirse culpable. Más importante aún, el haber ido en contra de estas políticas DEI están salvando vidas entre niños y adolescentes. Porque estas políticas DEI, que además de estar en las oficinas públicas, también están en las escuelas, están siendo muy perjudiciales. Y estamos hablando de estos cambios de sexo, de la hormonización. A grandes rasgos, simplemente le voy a contar este tema de la agenda de género o la ideología de género. Es una idea traída o importada desde las Naciones Unidas. Con toda esta perspectiva de género, que lo único que está buscando realmente es destruir a la sociedad. Ellos se han dado cuenta que la familia es el pilar fundamental de cualquier sociedad, por eso es que necesitan atacarla, necesitan destruirla, necesitan separarla. Porque si usted hace un pequeño recuento, se dará cuenta. Cuando existe una crisis política, cuando existe una revolución, cuando existe una crisis económica, cuando hay un cambio de gobierno abrupto, violento, ¿a dónde va la persona? Pues la mayoría va y se refugia con la familia. Si hay un estado de excepción, si hay un golpe de estado, si existe tiranía, ¿a dónde va la persona? Va y se refugia en la casa de papá. O los nietos o la familia va y busca el techo, la propiedad privada donde puede cuidar a esa su familia. Y todos estos de la agenda globalista se dieron cuenta que si ellos atacan a la familia y la destruyen, entonces le va a ser más fácil conquistar y cambiar la mentalidad de las personas. Y lo están logrando. Porque todas estas políticas DEI, de toda esta agenda globalista, está muy bien financiada y patrocinada por todos estos grandes cultistas del progresismo, del socialismo, que además tienen más del 85% tanto de los medios de comunicación como de las redes sociales para poder influir. Por eso es que estamos viendo. Antes era solamente Hollywood, al cual le podías tú decir que está llevando adelante este cambio de cultura progresista. Pero ahora tienes a Netflix, tienes a Disney, tienes casi todas las plataformas que están haciendo sus propias programaciones y casi todas están envueltas con DEI. Porque quieren que exista un cambio radical en el pensamiento de las personas, sobre todo de los más jóvenes. Por eso es que su intención es crear una confusión identitaria en los niños. Tal confusión lo que va a hacer primero es sentirse inseguro. Y en esa inseguridad no va a encontrar en sus padres un refugio. Porque resulta que ahora hay leyes, por ejemplo en California, donde si el padre, cuando le dice al hijo que es gay o que es lesbiana, que le gustan los hombres, que le gustan mujeres, siendo un niño, si el padre no afirma su deseo y su capricho, entonces hay leyes que hacen que te pueda quitar el Estado la patria potestad. Hasta que tú no afirmes lo que quieres ser. Aún sea un niño, no tenga un cerebro maduro y desarrollado, no tenga claro qué cosa es la vida, y las leyes incluso sean capaces de decir que con cierta edad no puede consumir alcohol, no puede fumar cigarrillo, no puede ir a ciertos lugares. Sin embargo, parece que cuando tienen 8, 7 años, parece que sí pueden decidir sobre su vida. Y así de absurda es la ideología de género, que está buscando otra vez una confusión identitaria en los niños. Porque una vez que están confundidos, están separados de su familia, entonces son presas fáciles para la industria de la farmacéutica, porque los van a hormonizar y esa hormonización va a ser de por vida. Y posteriormente, si ya está muy confundido, si está fanatizado, radicalizado, lo van a llevar a una cirugía irreversible. Y ahí tenemos a miles de estos niños que están arrepentidos de haber hecho este cambio de sexo, cambio de cirugía y lo demás. Pero ya les han arruinado la vida de por vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que están buscando. Sociedades confundidas,
débiles y solas, para que las puedan manejar, las puedan controlar, las puedan dominar. Y están avanzando en ello. Por eso es que nosotros entendemos que lo que está haciendo el presidente Donald Trump y lo que ha logrado en este año en cuanto al combatir a estas políticas del DEI es muy importante. Pero no solamente estamos hablando de asegurar la frontera, bajar la crisis inflacionaria, además de hacer estos recortes sobre el DEI, sino restaurar la fortaleza de Estados Unidos en el escenario mundial. Y creo que aquí hay muy poco que le puedan decir sus detractores en el mundo. El presidente Donald Trump ha estado forjando la paz en muchos países. Según los datos que expresa la Casa Blanca, se habla de por lo menos de 5 a 6 conflictos armados en los cuales ha tenido interferencia directa y los cuales ha parado. Creo que los más notables, todavía estamos viéndolo, que se está en medio de los acuerdos, es en la Franja de Gaza, que se creía esto era imposible poder lograr, pero pues parece que tenemos una tensa calma, pero hay una paz. Y créanme, estos detractores zurdos, todos estos demócratas, dicen que no se ha logrado nada. Yo creo que por cada día, uno solo, que no se dispare una bala en esa zona de conflicto, es una vida salvada. Y sobre todo, vidas de niños. La reconstrucción, el acuerdo de paz y seguramente todo lo demás que pueda venir, pues será por añadidura. Pero que ciertas zonas en donde el conflicto permanente y el disparo, o sea, la guerra, si ha frenado de 5 a 6 conflictos, es una gran lucha y es un gran logro. Tal vez faltan las más grandes, ¿no? En este caso sería la de Rusia con Ucrania, que se espera que sea pronto. Y ojalá, nuestras oraciones siempre son para que se encuentre paz en este conflicto. Pero más allá de esto, el presidente está haciendo lo que ningún otro presidente había pensado en hacerlo. En política exterior habíamos sido vilipendiados, ridiculizados, señalados por una debilidad y fragilidad del entonces presidente Joe Biden, que como ya lo hemos visto, pues no gobernaba. Hemos también comprobado que ha pasado más tiempo en sus vacaciones, ha pasado más tiempo dormido y hay una investigación donde incluso se ha firmado muchos documentos supuestamente en la Casa Blanca sin autorización del mismo Joe Biden o incluso cuando él estaba fuera de la capital, Washington, D.C. Y esto era un hazmerreír para el resto de las naciones. Un presidente que cuando salía de casa iba a ciertas conferencias o a cumbres y se quedaba dormido. Había que tenerle una especie de niñera que le dijera que no es por este lado, tiene que irse por este otro lado, o le tenían que llevar de la manito para que le hicieran sentar, porque el señor siempre andaba muy confundido, muy perdido. Y es que su deterioro cognitivo era muy notorio. Un deterioro cognitivo que fue ocultado, socapado, con la complicidad del Partido Demócrata en función de gobierno, con los principales medios de comunicación. Pero afortunadamente, el presidente Donald Trump gana la presidencia hace un año y hace un año está gobernando. Hay muchos cambios que se están haciendo y creo que nosotros podemos fácilmente ver que hay un cambio también en el eje político. Revisemos la victoria de Javier Milei, que ha tenido mucha influencia del presidente Donald Trump en Argentina. Veamos también cómo está haciendo un cambio en Chile, su inmediato vecino. También ahora podemos decir que el Perú está también con una línea, la cual se dice que es más de centro-derecha. O el nuevo gobierno de Bolivia, con el presidente Paz, que se deslinda del movimiento al socialismo de Juan Evo Morales. Y creo que si vamos yendo más para el norte, podríamos decir lo mismo en Ecuador. Y hay una corriente que también se está levantando hacia la derecha en Europa. Por eso creemos que la influencia que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en esta lucha contra todo este progresismo, socialismo, marxismo, neomarxismo o comunismo, tiene una gran influencia. Y muchas personas en el mundo ven esta presidencia como una gran oportunidad para hacer cambios a una política socialista que no funciona, que solamente ha traído más endeudamiento, más polarización, que está además haciendo que naciones ricas, como muchas de Occidente, estén entrando en una línea de pobreza, de caos, en algunos lugares hasta de anarquía,
provocada precisamente por estas políticas socialistas que tienen más de 2 décadas, que no están funcionando. Por eso es importante que esta visión del presidente Donald Trump sea acompañada, respaldada por la gente de los Estados Unidos de Norteamérica. Pueden estar cometiéndose errores y seguramente los hay. Pero no podemos descartar que de lo malo que estábamos viniendo de 4 años de administración demócrata, tenemos un pequeño respiro. Que no lo podemos simplemente dejar en manos del presidente, pues no lo podemos dejar. Tenemos que hacer de nuestra parte. Pero en lo personal entiendo que el logro más importante del presidente Donald Trump es haber restituido la confianza del ciudadano americano en su gobierno. Y que los ojos del mundo se han visto otra vez a Estados Unidos con mucho honor y respeto. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en X, antes Twitter, igual que TikTok y YouTube. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver loramediatv.com, www.loramediatv.com. Un espacio donde no solo encuentra este programa, sino también periodismo objetivo. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Hay una publicación que ha hecho el presidente Donald Trump con una imagen de inteligencia artificial donde, no sé si decir, se burla o trolea, como dicen ahora en los términos tecnológicos. Él está plantando una bandera estadounidense en Groenlandia y filtra mensajes aduladores a líderes mundiales. Una imagen que, si usted lo ve, ahí está el presidente, detrás de él el senador, más bien el secretario de Estado, Marco Rubio, y también Peter Hegseth. Perdón, está J.D. Vance, el vicepresidente, y ahí está Greenland, US Territory, el territorio de Groenlandia, el 2026. El presidente, dice este artículo, troleó a los líderes europeos sobre Groenlandia al compartir una imagen generada por inteligencia artificial de él mismo plantando una bandera estadounidense en el territorio danés autónomo, mientras filtraba mensajes de texto aduladores de estadistas mundiales antes de la cumbre de alto riesgo de Davos esta semana. La imagen compartida por el presidente la madrugada de hoy, martes, en Truth Social, muestra a Trump marcando su territorio, seguido por el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. También incluye un cartel que declara a Groenlandia como territorio estadounidense establecido en 2026. En una imagen separada, generada por IA, compartida por el desafiante comandante en jefe, los líderes europeos, incluidos el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron y el secretario general de la OTAN Mark Rutte, y la primera ministra italiana Giorgia Meloni se reúnen alrededor de un mapa de la oficina oval que muestra Groenlandia, Canadá y Venezuela absorbidos por los Estados Unidos. Mucho que se pueda decir de esto, pues sí. El tema es que parece que mucha gente todavía le cuesta entender que una de las prioridades del presidente Donald Trump en política exterior es establecer que la región del continente americano es para los americanos y que ya no vamos a aceptar la influencia e intromisión ni de Rusia, ni de Irán, ni de China, y de ningún otro némesis o enemigo antiestadounidense en nuestra región. El presidente ha sido muy claro. El tema de Venezuela es muy importante, por ejemplo, para no solo devolverle la libertad a los venezolanos, la prosperidad, restituir la democracia, sino más importante aún es evitar que sigan succionando el petróleo venezolano para fines e intereses que no van
de acuerdo a lo que pues, se tiene para este continente. Después de eso, pues habrá que ver. El tema de Groenlandia es muy importante, lo ha dicho el presidente, no solo porque allá hay tierras raras, sino también por la influencia que tiene Rusia con sus acorazados, igual con sus submarinos y la amenaza vigente. No nos olvidemos que Rusia tiene un gran arsenal nuclear que no lo ha utilizado en la guerra con Ucrania. Sin embargo, sabemos que Estados Unidos podría estar tan cerca de su radar, si es que no se toma y no se va a sentar un precedente de que Estados Unidos va a estar controlando el continente americano, para los americanos. Ahora, pues hay mucho que se puede decir, hay mucho que se podría mencionar. Entiendo que los detractores del presidente Trump hablan de un totalitarismo y quién sabe qué otras palabras. Sin embargo, hay un interés muy particular, sobre todo para cuidar a los estadounidenses dentro de nuestras fronteras, y Groenlandia es una de esas prioridades. Cambiando de tema, hay algo que me preocupa y es que un obispo episcopal en New Hampshire, está atrayendo la atención nacional después de advertir a su clero que finalicen o que hagan sus testamentos y pongan sus asuntos en orden y prepararse para una nueva era de mártires. El obispo Rob Hirschfeld de la Iglesia Episcopal de Nueva Hampshire hizo sus comentarios a principios de este mes en una vigilia en honor a René Good, quien recibió un disparo fatal el 7 de enero. La administración Trump ha defendido las acciones del oficial de ICE, diciendo que disparó en defensa propia mientras estaba parado frente al vehículo de Good cuando comenzó a avanzar. Pero bueno, el discurso de Hirschfeld, de esta persona de la iglesia, citó a varios miembros históricos del clero que arriesgaron sus vidas para proteger a otros, incluyendo la mención del estudiante de seminario de Nueva Hampshire, Jonathan Daniels, quien fue asesinado a tiros por un agente del sheriff en Alabama mientras protegía a un joven activista negro de derechos civiles en 1965. Para nosotros es importante, como cristianos, como católicos, tener que identificar la mentira y los mentirosos. No estamos y no deberíamos estar promoviendo una cultura de mártires, cuando en realidad lo que esta gente está buscando son simplemente secuaces. No podemos llevar a nuestra nación hacia una guerra civil y no deberíamos promover el desacato a las autoridades. Puede que no te guste la ley, busca la forma de cómo cambiar la ley, pero no llames al caos y al desorden, porque en esta nación, que somos una nación de orden y apego a la ley, necesitamos a estos agentes que vengan a poner orden. Independientemente de cuál sea tu visión política, filosófica, tenemos que estar claros en que debemos ir contra la criminalidad y debemos hacer un esfuerzo por estar del lado de nuestros agentes. Entendemos que hay en la historia registrada racistas, lo sabemos, hay, pero no por eso vas a generalizar y decir que todos los departamentos de policía son racistas. ¿Ha habido exceso y abuso de poder en las oficinas del sheriff? Claro que lo ha habido. Pero no puedes generalizar y decir que en nombre de ciertos casos vamos a desobedecer lo que nos digan nuestros alguaciles. En este programa hemos denunciado a muchos de los agentes federales que durante la era Biden lo que hacían era persecución contra los cristianos. Lo hemos denunciado. Sobre todo, igual católicos o evangélicos que iban a los centros de abortorios solamente a orar. Pero imagínense, parece que el pensamiento, porque esta gente se ha convertido en una policía del pensamiento, ellos ya te pueden decir qué estás pensando y con qué intención lo estás haciendo y por eso te llevan preso. Lo hemos denunciado. Claro que lo hemos denunciado. Pero no por eso también vamos a decir que toda la agencia de ICE es corrupta, prepotente y soberbia. No, están haciendo su trabajo y están haciendo lo que tienen que hacer. La Guardia Nacional también. Le guste o no, se trata de ciudadanos americanos, soldados de los nuestros. No es como las delegaciones cubanas que dicen que no se están
entrometiendo en la política doméstica de algún país y después terminan ahí apareciendo 32 militares muertos. No. No están viniendo ninguna legión cubana, no están viniendo ninguna legión de la dictadura chavista, no. Se trata de nuestros propios soldados. No les puedes faltar el respeto. Al contrario, siempre que los veas, gracias por su servicio. Porque gracias a esas personas que sacrifican sus vidas por mantener la paz fuera de nuestras fronteras, nosotros podemos dormir tranquilos dentro de nuestras fronteras. Es gracias a los militares. Gracias a esa Guardia Nacional. Por eso es que tiene que haber un profundo respeto y agradecimiento a ellos. Y ojalá servidor, a ver, déjenme ver cómo es que se llama, obispo episcopal, el señor Rob Hirschfeld, ojalá ya deje de estar viniendo con estos cuentos de que se vayan preparando para una situación de mártires o una nueva era de mártires. No. Lo que necesitamos es que si vas a hacer o vas a hablar de una era de mártires, no lo pongas en este sentido de ir en contra de ICE. Si vamos a buscar una cultura de mártires, será por aquellos que no tengan temor a enfrentarse a la islamización en Occidente. Para nosotros no es compatible ni su ley de la Sharia, ni su forma de pensar, ni su forma de creer, ni sus hábitos religiosos. Y no estamos diciendo que deberíamos botarlos de aquí, que no los queremos aquí. No, estamos diciendo que sus Sharías y lo demás no es compatible con nuestra cultura occidental. Que si son inmigrantes que han venido huyendo de lo que sea que estaban huyendo en sus países, tienen que adaptarse a nuestro sistema, tienen que conocer nuestra cultura, tienen que abrazar este país y tienen que amar este país y someterse a sus normativas. Ya basta con esta idea también muy débil de parte de la iglesia cristiana, y digo católicos y evangélicos, de simplemente cuando te den en una mejilla les des la otra. No, señor, no se puede. La gente que viene de inmigrante y que quiere imponernos su cultura, su religión, tiene que volverse o adaptarse. Y esto tiene que ocurrir en todos los países de Occidente, que somos cristianos y tienen que aprender a respetar nuestras tradiciones, nuestra cultura. No los vamos a obligar a que piensen como nosotros, no es necesario. Que nosotros creamos en Cristo, que es vida, que es luz, que es la salvación del mundo. Eso para nosotros es importante. Y yo no necesito convencerle a ningún musulmán de que esto es así. No necesito. De que voy a llevar la buena nueva al que quiera escucharlo, lo voy a seguir haciendo. Pero no necesito obligar. Como espero que ustedes no me obliguen ni que obliguen a nadie de los Estados Unidos a que asuman su religión, sus costumbres. Le digo y le insisto, no es compatible con la cultura occidental. Y ojalá en este año que termina, en su primer año de mandato del presidente Donald Trump, también se fortalezca mucho nuestra fe. Hemos visto actos que él ha realizado donde se incluye la palabra, la Biblia, la oración. Y es que una nación sin Dios es una nación que va hacia la debacle. Y nosotros no podemos olvidarnos de ello. Primero Dios. Primero nuestro Señor en nuestra vida, en nuestra familia y que guíe nuestro país y seremos una nación próspera y abundante. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame dar un extracto de la palabra. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró a la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Marcos capítulo 2 versículos 23 al 28. Tengan un bendecido resto de jornada y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.